Vamos a estar pendientes de las preguntas que ustedes quieran hacer sobre ayuno intermitente. ¿Es abstenerse total o parcialmente de comer durante un tiempo determinado? Y este método, con el paso de los años, se ha vuelto cada vez más popular, especialmente entre personas que de alguna u otra forma buscan perder peso de forma saludable y mantener un estilo de vida saludable. Así que vamos a hablar de cómo se hace el ayuno intermitente, cuántos tipos, porque hay varios tipos de metodologías, a quiénes beneficia más, si existen grupos o personas que por alguna razón no deberían practicar el ayuno intermitente y evidentemente cómo se hace correctamente. Si ustedes tienen preguntas, nos las escriben al Facebook del programa o nos mandan un video al 6087-7777 y le preguntan ustedes directamente a Donald, que les digo es una de las personas en este país que creo más sabe acerca de ayuno intermitente. Un placer, Donald, tenerlo aquí. Gracias, Randall. Igualmente para mí, ahora que no puedo dar clases, cada vez que puedo comunicar información que ustedes hacen todos los días, me siento con el corazón hinchadísimo. Bueno, qué dicha, qué dicha. Para empezar, Donald, esto es que una dieta, un sistema alimenticio, ¿cómo lo podemos definir, el ayuno intermitente? Ok. Bueno, recordemos, Randall, que el ser humano ha ayunado desde toda la historia, en momentos en donde no había disponibilidad de alimentos, entonces estamos diseñados para poder pasar cierto periodo de tiempo, cierto, ¿verdad? Y después volvemos a comer. Cuando nos levantamos, ¿qué hacemos? Desayunar. Estamos rompiendo un ayuno que por lo general suele ser de 8 horas. Ayuno intermitente es una técnica, si lo queremos hablar así, que se ha descrito, en donde hay consumo de alimentos en una ventana de tiempo muy pequeña y una ausencia de alimentos en una ventana mucho más grande. Típicamente, y ahí tenemos que entrar en terminología, pero ayuno intermitente es otra cosa, pero generalmente se habla de ayuno intermitente cuando yo durante 16 a 18 horas no consumo alimento y en 8 a 6 horas lo consumo lo que requiero durante el día. Entonces, en realidad no es una dieta, es simplemente una técnica de usar una ventaja que tenemos a nuestro favor y es la capacidad de poder ayunar. ¿Cómo es que? Porque yo sé que hay varios, bueno, de eso vamos a hablar más adelante, que les vamos a presentar una gráfica y todo con diferentes tipos de ayuno intermitente, pero la pregunta que quería hacer es si durante el ayuno se eliminan ciertos alimentos. Sí, durante el ayuno como tal, técnicamente ayuno es ausencia total de alimentos, ¿verdad? Entonces, si queremos irnos a la versión purista, no hay consumo absolutamente de nada excepto líquidos. Agua. Y agua, puede ser té sin energía, sin azúcar ni nada de esas cosas. Café, infusiones, pero no jugos. Hay ayunos que son de jugos, pero cuando hablamos de esta técnica es consumo de energía cero, líquidos sí. Y si pensamos bien, como lo hablaba al principio, todas las religiones tienen su proceso de ayuno, entonces no es algo extraño para el ser humano. Y en este caso en particular, ausencia total de alimento. Ok. ¿Hay gente que por alguna razón médica no debería hacer el ayuno intermitente? Sí, hay varias. Primero que todo, madres en lactancia, muy importante, no debería haber eso. Personas o mujeres embarazadas, definitiva y categóricamente no deberían estar haciendo ayuno, salvo que haya alguna condición de elevación de azúcar en sangre durante el embarazo, en donde se puede manejar algunas variables. Podríamos hablar también de personas que están con muy bajo peso, que tienen problemas hormonales, pero este tema de muy bajo peso puede ser, por ejemplo, en alguien que está con cáncer o simplemente en personas que tienen conductas psicológicas que tienden hacia la anorexia y bulimia. Entonces, por supuesto que eso es como darle rienda suelta a personas para que empiecen en comportamientos autodestructivos. Sí hay algunos en donde no se debería realizar ayuno. Donald, ¿podrías explicarnos de una forma sencillita para entenderla bien cómo es que beneficia al cuerpo, sobre todo a la pérdida de peso, el dejar de consumir alimentos durante cierto periodo de tiempo, aunque después yo reponga, digamos, eso que no comí? Claro. Bueno, puedo pensar en 3 beneficios primariamente. Número 1, específicamente para el tema de la grasa corporal, la grasa se acumula siempre mediada por una hormona que se llama insulina. Pensemos en la insulina como una llave que cierra un candado
de la grasa y la llave se tira por allá y cuesta encontrarla. Eso hace la insulina. Y la insulina responde a los niveles altos de azúcar en sangre, y uno tendrá niveles altos de azúcar en sangre cuando come algunas cosas. Entonces, por definición, cuando yo dejo de comer, el azúcar en sangre comienza a bajar y bajar y bajar hasta que se estabiliza en niveles bastante intermedios o bajos. Ok, en ese momento desaparece la insulina, es decir, ya yo no estoy metiéndole candados, cerrándole a la grasa y tirando la llave. Ahora la llave la encontré, logro meterla en el cerrojo, abro y el cuerpo ahora tiene acceso a esa grasa. Ese es el segundo efecto. Entonces, primero, baja el azúcar en sangre y segundo, permite que el cuerpo empiece a utilizar su propia grasa de reserva, que normalmente no logramos utilizar porque siempre estamos comiendo. Entonces, en el hecho de que yo esté comiendo constantemente, el cuerpo no necesita empezar a utilizar su propia energía. Pero hay un tercer efecto que es, de hecho, tal vez el más importante, y es que activa procesos de regeneración. El cuerpo, cuando está en actividad o estamos comiendo, está en una fase que se denomina entre comillas, de desgaste. Cuando yo estoy durmiendo o no estoy comiendo, el cuerpo activa los mecanismos de regeneración. Entonces, eso hace el ayuno también. Ok, vamos a colocarles la gráfica que Donald preparó, porque sí, hay diferentes tipos de ayuno y estos tres que están ahí, digamos, por lo menos son los tres más conocidos. En realidad hay muchos, pero podríamos hablar de estos como muy frecuentes. El método 16-8 es en donde yo no como durante 16 horas y después en 8 horas sí como. Por ejemplo, yo no desayuno, ese día almuerzo, ceno y no vuelvo a comer hasta el siguiente almuerzo. ¿Ok? No desayuno, sí almuerzo, sí ceno, no desayuno al día siguiente y vuelvo a comer hasta el almuerzo. Ahí hubo 16 horas en promedio. Perdón, ahí estoy pegando, digamos, teóricamente las 8 horas de sueño, más 8 horas más. Más 8 horas de vigilia, en donde no desayuné. Hasta el almuerzo, digamos. Exactamente. Ese es un tipo. Luego está otro tipo de esta misma estructura 16-8, en donde yo desayuno, almuerzo, no ceno y brinco hasta el siguiente desayuno. Entonces, desde el almuerzo hasta el desayuno del día siguiente tampoco hay consumo de energía. Entonces, en estado de vigilia no comí 8 horas y mientras estoy durmiendo me gané esas 8 horas también. Okay. Después está la dieta del 5-2, que se refiere a 5 días como totalmente normal y en 2 días seguidos hago 16-8 o 24-0, es decir, no como absolutamente nada. Sin embargo, ahora podemos hablar un poco de cuáles ayunos y en qué tipos de personas, tal vez profundizando en personas que tienen problemas de hipotiroidismo. Y después, parar, comer, se refiere a seguir mucho la intuición. Yo como cuando tengo hambre, no como cuando no tengo hambre. Entonces dejo de llevar una estructura de desayuno, almuerzo y cena y de pronto resulta que yo desayuno, no me dio hambre en todo el día y llego y pego con comida en la noche. Entonces hubo 12 horas de ayuno, pero esa estructura es muy variable, ¿verdad? Ahora, pensemos en cuál sería más ventajoso. Sí te puedo explicar, por ejemplo, Walter Longo es un investigador italiano muy, muy enfocado en el tema del ayuno prolongados. Yo he hecho ayunos y no estoy recomendando, y de hecho, nada de lo que digamos aquí es recomendación nutricional ni médica, eso debe quedar muy claro, ¿verdad? Porque el ayuno es un tema que se debe hacer supervisado. Entonces, tiene que haber una evaluación inicial. Correcto, sí, de la persona, me imagino. Así es, entonces yo he hecho ayunos de 5 y de 7 días de solo agua. Él estudia ese tipo de ayunos, pero él habla de que las zonas azules, que son 5 zonas en el planeta que han sido identificadas en donde la gente es no longeva, es súper longeva, de más de 100 años, Nicoya, la península de Nicoya en Costa Rica es uno, Loma Linda en California, Cerdeña en Italia, Okinawa en Japón y una ciudad en Grecia. Todos ellos practican regularmente, Randall, el ayuno de 12 horas, es decir, desayunan, no almuerzan y cenan, según lo que él ha investigado. Podríamos hablar que hace que sean súper longevos, también que tienen conexiones emocionales muy fuertes entre el círculo social, ¿verdad? Eso es otro tema ya. Pero entonces, el ayuno puede existir de muchas estructuras. Inclusive yo puedo hoy ayunar, de 16-8, mañana no lo hago, pasado mañana sí lo hago, mañana no lo hago. O hoy lo hago 2 días como las 3 veces al día siguiente lo hago nuevamente de 16-8. En realidad el esquema es variable tanto como existimos seres humanos y lo podemos adaptar bien. Ok, ya Donald lo dijo, pero quiero insistir en que esto
no es a lo loco, ¿verdad? Es decir, no es porque ustedes oyeron hablar en Buen Día acerca de ayuno intermitente que van a comenzar a hacerlo, ¿verdad? Porque médicamente tiene una serie de consideraciones importantes, como él ya lo explicó, y lo primero es que hay que saber cómo está la persona y si su condición le permite establecer el ayuno o cuál tipo de ayuno, ¿verdad? Entonces, sí hacer un llamado a que la gente se ponga en manos de un profesional en primer lugar y explore esa posibilidad como una de tantas que existen de poder perder alguna cantidad de peso o de mantenerse saludable. Así es, y te voy a dar un caso muy puntual. Si hacen búsqueda, probablemente van a darse cuenta de que el ayuno se aplica mucho para personas con diabetes tipo 2, para ayudarles a bajar los niveles de azúcar en sangre. Entonces hay un médico, él es internista nefrólogo de Canadá, con quien voy a compartir set ahora a finales de febrero en este reality show de ayudarle a la gente a revertir diabetes tipo 2. Se llama Jason Fung. Y Jason es súper promotor del ayuno. Pero ¿qué pasa si una persona diabética tipo 2 que tiene que inyectarse insulina hace un ayuno y se inyectó la misma cantidad de insulina? Su azúcar en sangre va a bajar más de la cuenta de cómo lo haría si no está, perdón, de si está comiendo. Y si a eso le sumamos que llegue y se inyecta sin haberse evaluado, a esa persona se le puede venir el azúcar en sangre al suelo y eso puede ser mortal. Entonces no es para jugar. De hecho, yo en redes sociales me abstengo mucho de hablar particularmente de este tema porque no quiero que la gente se vaya y lo haga a lo loco. Es muy poderoso, pero hay que hacerlo con cuidado. Y cada caso es individual y hay que ver qué estructura se le pone. Ahora, aunque cada caso sea individual, sí es una regla, digamos, del ayuno, que no importa cuál sea el método que utilice, durante el tiempo de ayuno, solamente líquidos. Bueno, como te decía, hay algunos ayunos que se llama el ayuno de los jugos. Entonces, la persona solamente consume jugos. Jugo de frutas. Correcto. O solamente batidos verdes. Pero cuando hablamos de este en particular, que estamos hablando y definiendo como ayuno intermitente, es solamente líquidos, sin ningún tipo de energía agregada. Ok, la pregunta que muchos se deben estar haciendo es ¿cómo hace uno para aguantar? Digamos que las 8 horas del sueño no importa porque ahí me las gané. Sí. Pero las 8 horas siguientes, ¿cómo hace uno para aguantar sin comer? Okay, ¿Cómo hace con el hambre? Esto es una parte interesante que sucede con los pacientes cuando inician, llegan. ¿No? Yo jamás podría. Entonces nosotros lo que hacemos es una introducción más paulatina y controlada, que de una vez vaya y arranque de un solo. Y la respuesta en la segunda consulta siempre es increíble. Yo jamás creí que yo podría ayunar. Y fue algo que pasó con mi esposa, por ejemplo. A mi esposa yo nunca la he forzado a que haga nada. Ella simplemente viendo poco a poco, cuando se motiva, yo le explico y le digo. Ella lo hizo y de verdad es increíble. Entonces, está en nuestro sistema el poder hacerlo. El problema, Randall, es que la mayoría de la gente consume un tipo de dieta que produce una montaña rusa en azúcar en sangre. Y cuando el azúcar sube mucho, cae muy rápido. Y cuando cae muy rápido, el cuerpo entra en desesperación por comer algo. Si nosotros nos acostumbramos a que la montaña rusa ahora va a ser más como una recta, en realidad, en el momento en que yo dejo de comer, sigue igual el azúcar en sangre. Entonces yo no tuve caídas tan fuertes y no se me da esa desesperación. Es como, digamos, hacer una limpieza de cómo uno come antes de iniciar los ayunos para que los pueda realizar fácilmente. Claro. Ahora, la noche antes, digamos que yo voy a hacer las 16 horas, tomando en cuenta las 8 de sueño y las 8 de la mañana hasta el mediodía, que es cuando almuerzo. Correcto. Okay. Eso es lo que yo estoy haciendo hoy, por ejemplo. Por ejemplo, la cena anterior, la cena previa a que comiencen las 16 horas, ¿qué tan copiosa es? ¿Qué tan abundante es? Bueno, me imagino que la persona al principio, cuando le da miedo, seguro llega y se atiborra totalmente de comida. Es que esa es la lógica que más o menos uno sin saber aplicaría. Sí, sí. O sea, voy a comer un montón la noche antes para que no me dé hambre. Sí, y de hecho, no sé si recordás, hay un restaurante de pizza que antes ofrecía uno. Usted llega y coma todo lo que quiera. Entonces, ¿qué hacía yo? Yo llegaba y comía todo lo que podía. Durante un montón de tiempo no comía nada y después llegaba aquel festín. No tiene que ser así necesariamente, especialmente si uno se ha dado ese periodo de limpieza. Entonces uno come su cena, en este caso su cena normal, tranquilo, la cantidad no tiene que ser un montón. Y el cuerpo más bien eso lo agradece porque se mantiene muy estable y es más fácil usualmente hacer ayuno después de un proceso en donde se comió más normal que una gran abundancia. Okay. Donald, ¿qué señales podría darme el cuerpo de que no me está haciendo bien esta técnica? Digo,
si yo voy responsablemente donde un profesional, le planteo la posibilidad, me hacen todos los exámenes médicos, determinan que bueno, que puedo ser candidato a aplicar el ayuno intermitente. Lo comienzo, pero me comienzo a sentir mal. Ok. Bueno, hablemos de un escenario que podría hipotético, digamos. Ajá, y que podría potencialmente generarlo, y es frecuente, de hecho. Son personas que tal vez son muy obsesivas con el tema de ejercicio, empiezan a hacer el ayuno, en otra circunstancia no le hubiera provocado un problema y más bien hacen un exceso de ejercicio. Entonces, cuando yo hago exceso de ejercicio, exceso así, de verdad que me mato haciendo ejercicio y además suprimo energía, en donde al final del día, en las 8 horas, no repuse lo que debía haber consumido en las 24 horas, porque eso es interesante, ahorita lo vamos a hablar, interesantísimo lo que se encontró en un estudio. Entonces esa persona va a empezar a desconectar la glándula tiroides. Y cuando una persona empieza a tener mucho frío durante el día, aún estando como ahora en verano, eso es una clara indicación de que la tiroides se le está desacelerando. Entonces, ojo, pare un toquecito. O baje la cantidad de ejercicio, o baje la frecuencia de ayuno, o quítelo del todo. Entonces, esa sensación de estar con frío es una indicación o un indicador. Y otro, desde luego, es, ¿verdad? El ayuno es, y estamos diseñados para ayunar, pero hay que tener también un poquito de decisión a la hora de que si estoy empezando a sentirme como que estoy viendo puntos en todo lado y marea, deténgalo. No importa, no importa, es su prioridad en este momento de la salud. Entonces, más que todo, como lo que se denomina como bajonazos de azúcar, bajonazos de presión, o que empiece a sentir frío la persona con frecuencia. Ok. Otra cosa importante es, durante el periodo de ayuno, la idea es que la persona haga las actividades normales. Sí. Es decir, que vaya a trabajar, que haga ejercicio, si tiene alguna rutina de ejercicio, Sí. con la misma intensidad de siempre. Con la misma intensidad de siempre. De ninguna manera es como una, digamos, no es como una vacación de lo que uno regularmente está O que uno haciendo. diga, ay, no, es que me voy a sentir un poquito más débil que de costumbre. Para nada. Tal vez el primer día y más por un tema psicológico, porque uno tiene 24 horas de reserva en el hígado de energía para circulación en sangre. O sea, el azúcar no se va a alterar. Y la cantidad de comida sí es importante durante el día. Entonces, por ejemplo, si yo empiezo a hacer un ayuno intermitente, mi caso es que a mí me gusta aumentar masa muscular. Entonces, si durante un periodo del día yo no comí, en esas 8 horas en donde sí como, yo necesito cumplir con los requerimientos para que haya aumento de masa muscular, porque si no, me quedo estable en peso o puedo empezar inclusive a perder masa muscular. Ok, eso es importante. ¿Sirve para pérdida de peso? ¿Sirve para aumento de masa muscular? Sirve para aumento de masa, bueno, si quieres terminarme la idea. Y la tercera cosa que quería preguntarle es si sirve, si yo tengo buen peso, pero quiero reducir los niveles de grasa, ¿también la puedo utilizar? Bingo, porque ahí es donde te iba a hablar del estudio. Perdón. Entonces, sirve para aumentar masa muscular. Vamos a ver, cuando uno no está comiendo, se da el aumento de una hormona, acuérdate que te dije al principio, cuando uno no está comiendo inician los procesos de regeneración y mucho dados por la hormona del crecimiento. Entonces, cuando yo no estoy comiendo, se libera hormona del crecimiento y esa hormona del crecimiento alcanza para mantener masa muscular. Entonces, si yo tengo una estrategia doble en donde primero estoy comiendo lo que necesito en cantidad de proteína de acuerdo al tipo de actividad física que estoy haciendo, pero mucho más importante, estoy haciendo ejercicio para desarrollar masa muscular, es decir, para producir hipertrofia, yo tengo las de ganar. Si yo quito alguna de esas dos variables, yo me quedo estable, puedo empezar a perder masa muscular si hago ayunos demasiado frecuentes. Ahora, una persona como vos que está perfecto, o Nancy o Thais, que están perfectos, digamos, uno diría, no, ¿para qué va a hacerlo? En realidad, ve qué interesante lo que se encontró. Se hizo un estudio en donde se le dio la misma cantidad y mismo tipo de comida a dos grupos diferentes. Este grupo lo comió en 3 comidas al día. No sé, hablemos una tontera. 2.000 kilocalorías de papa. No sé, no era eso, pero de pura papa. Comieron desayuno, almuerzo y cena. El segundo grupo se les hizo ayuno intermitente. Las mismas 2.000 kilocalorías de pura papa, pero divididas en 2 comidas en 8 horas y un periodo de descanso de 16 horas. Este grupo, a pesar de que comieron lo mismo, solo que en 3 comidas y solo en 2 comidas, este segundo grupo perdió significativamente muchísimo más peso de grasa corporal, manteniendo la masa muscular. Misma energía. Entonces ve qué interesante lo que reducir la ventana de comida puede hacer
para activar esto que tanto nos cuesta ahora, y es el uso de la propia grasa porque estamos todo el día comiendo. Ok, muy interesante. Donald, vea, quiero ir ya leyendo algunas de las preguntas que nos están haciendo. Por ejemplo, esta de Ingrid Brenes me parece importante. Tengo hipotiroidismo y además en ocasiones se me baja la presión. Ajá. ¿Será que puedo hacer el ayuno intermitente yo? Pregunta Ingrid. Ingrid, vea, de nuevo, esto no es recomendación en piedra porque todo esto puede variar. Primero que todo, si la presión se le suele bajar, yo pensaría en que estás consumiendo baja cantidad de sal por día. La sal mantiene la presión y mucha gente suele consumir una baja cantidad de sal. Entonces, que la presión se baje suele ser por una baja concentración de sal en el día. Metan un poquito más de sal a las comidas, inclusive un poquito de agua con sal. Pero en el caso del hipotiroidismo, lo que hablaba antes, pensemos en la tiroides como un acelerador y una hormona que produce que si no llega a consumarse y se desvía para otro lado, se llama T3 inversa. Entonces, más bien es el freno de mano. Entonces, la tiroides tiene la posibilidad de acelerar el metabolismo o de frenarlo. Si el sistema detecta que yo me estoy matando, en otras palabras, mi metabolismo está siendo exigido porque yo estoy haciendo demasiado ejercicio y además no estoy comiendo nada o muy poco, inmediatamente se mete el freno y empieza el hipotiroidismo. Hay hipotiroidismos de varios tipos. Está el autoinmune y tendrías que evaluar, Ingrid, si ese es su caso. Pero en este caso, si estás haciendo el ayuno, yo no le recomendaría que haga esta estructura que hablamos todos los días, para que su cuerpo nunca llegue a percibir que hay faltante de energía, porque entonces le frena todavía más la tiroides. ¿Qué le recomendaría yo si, de nuevo, si la tuviera enfrente y pudiera evaluar todas las variables? Hágase un 16-8 y coma normal, abundante durante 3 días. No al punto de quedar en sobrepeso, desde luego, eso uno lo debe hacer, estar midiendo eso. Al día siguiente vuelve a hacer un ayuno de 16-8 y vuelve a tomarse un break de 3 días de no ayuno. Y de esa manera puede extraer semanalmente algo de los beneficios sin decirle al cuerpo, vea, estoy muriéndome de hambre, todavía fréneme más la tiroides. Muy bien. Vea, esta pregunta que nos hace José Manuel Blanco está bien interesante. ¿Cuántas comidas se pueden hacer siguiendo el método 16-8? Es que me dijeron que uno podía hacer 3 comidas en esas horas en las que se permite comer, pero a mí no me da tanta hambre como para hacerlas todas. Claro. José Miguel, ¿verdad? José Manuel. José Manuel, perdón. Ese es un error que suele suceder. De pronto, cuando nosotros empezamos a hacer ayuno, nos damos cuenta que en realidad no necesitamos comer tanto. Entonces podemos caer en el error de decir, bueno, la verdad es que yo solamente ocupo una comida en el día, ya no ocupo 3. Y caemos en el error de empezar a comer muy poco todos los días y ahí es donde se mete el freno de la tiroides. Eso no es lo que queremos. Entonces, sí, claro, dice, no me da tanta hambre, pero dependiendo de su objetivo, si es de pérdida de peso y estás con mucho sobrepeso y no le da tanta hambre, yo le diría, ni siquiera haga digamos, no coma tanto. Podría ser una comida, pero eso es una base muy individual. Pero si es una persona que está estable en peso y no quiere bajar más peso, lo que quiere es bajar grasa, entonces yo le diría, vea, lo que haríamos en ese caso es meta el ayuno, pero consuma forzadamente lo que sabe que tiene que consumir durante el día. Entonces eso es lo que yo hago. Como yo tengo este objetivo de aumento de masa muscular, entonces en las 8 horas, ¿cuándo lo hago? Porque yo no lo hago todos los días. Entonces yo me esfuerzo a comer y claro, llega un punto en donde yo digo, no tengo hambre, pero por mi objetivo, y ese es mi objetivo, entonces yo me esfuerzo a comer y como sin hambre, pero por el objetivo que tengo, ¿verdad? Ok. Gretel Angulo hace una pregunta buena. ¿Cómo podría afectar este sistema el hecho de que al no ingerir los alimentos a las horas a las que uno está acostumbrado, el metabolismo se pone lento? Ella lo que quiere saber es si dejar muchos periodos de tiempo sin comer, más bien no es contraproducente, digamos, como para el metabolismo y la pone lenta, débil, sin energía. Claro. Eso sí puede pasar y es cuando el cuerpo detecta, y esto es, ¿verdad? Es que no puedo dejar de enfatizar que esto es tan individual como personas existimos. Claro. ¿Puedo yo llegar a hacer un ayuno de 16-8 en donde mi cuerpo detecte que estoy desacelerándome? Sí, si lo hago todos los días y le meto durísimo al ejercicio porque estoy haciendo demasiado ejercicio y comiendo muy poco relativamente. Entonces el cuerpo me mete el freno.
Pero si yo hago esto de manera consistente, pero bien estructurado en el sentido de que yo lo hago y realmente no llego a sentir esa debilidad que ella dice, ahí es donde volvemos al principio. Su nivel de azúcar en sangre cae cuando está haciendo ayuno y eso permite que el cuerpo empiece a usar la grasa, entonces no le desacelera el metabolismo. ¿Podría llegar a ser? Sí, sí, empieza a hacerlo demasiado frecuente, por ejemplo. De personas que se obsesionan y empiezan a hacer 36 horas de ayuno de día por medio. Es una locura. Que por cierto, era una pregunta que tenía. Si yo busco, no sé, reducción de peso y aplico el ayuno, me va bien, logro bajar, llego al peso meta, ¿qué hago después? ¿Tengo que seguir haciendo ayuno intermitente para mantenerme o ya puedo comer libremente? Digamos, como intervención para pérdida de peso, podría llegar a ese punto y después comienza a comer libremente mientras su cuerpo no empiece a recuperar. Entonces ahí hablaríamos de que comer libremente, si se refiere a comer 3 veces al día, entonces tal vez tenga que cambiar un poquito su estructura de lo que come, siempre 3 veces al día. Porque si vuelve a comer como antes, adivine qué va a pasar. Va a volver a estar como antes. Entonces, ¿y hay posibilidad de que el rebote sea mayor? No. No, si la persona entiende que el rebote es si yo, como comía, me mantenía enfermo y con sobrepeso, y hago cualquier intervención, sea una dieta, sea un cambio de sistema de alimentación, sea el ayuno intermitente, logro el objetivo y después mi pretensión es volver a comer como antes, eso es ley matemática, va a volver a ganar el peso de vuelta. Entonces hay que hacer una estructura de cambio a largo plazo, no una intervención aguda que después no se va a mantener. Perfecto. De alguna manera. Manuel Bonilla, ¿las personas que tienen gastritis crónica pueden hacer ayuno intermitente? Ahí es una de las contraindicaciones, por ejemplo. Hay personas que tienen, y si tiene gastritis, yo le recomendaría evalúe quitar el gluten, porque suele ser una frecuencia muy alta de gastritis generada por consumo de gluten, aunque usted no sea celíaco, ¿verdad? Pero si la persona, entonces, ¿qué pasa? Nosotros hacemos toda una intervención en donde entre eso quitamos el gluten y eso hace automáticamente que uno de los generadores de gastritis, que es el gluten, se elimine. Entonces las personas usualmente pueden empezar a introducir ayunos. Entonces, ¿qué le diría a él? Empiece con ayunos no de 16, sino de 6 horas. Si normalmente comía desayuno, media mañana y en el almuerzo, estamos hablando de 3 horas apenas de ayuno. Empiece con un poquito más, 6 horas, a ver cómo le va. Puña, mira qué vacilón, está funcionando. Después métalo a 12 horas, después le aumenta el tiempo. Pero si hay gastritis, inmediatamente córtelo. Okay. Importante. Vea, hay mucha gente también, Donald, preguntando, como Judy Quesada, que durante el periodo en que me permiten comer, si se puede comer lo que sea, o si hay algún tipo de restricción en los alimentos. Bueno, eso depende mucho de la estructura de alimentación que esté llevando. Nosotros somos muy proponentes, como lo hablamos en diciembre, de la alimentación keto, porque combinados hacen una sinergia impresionante. Sin embargo, este estudio que te decía hablaba de personas comiendo la dieta estándar americana, que es la dieta alta en granos y todo eso. El grupo que la comió 3 veces al día, en comparación con el grupo que la comió solamente 2 veces al día, el grupo que la comió 2 veces al día bajó grasa corporal y perdió peso de grasa. Entonces, de acuerdo a esa pregunta, puede ser cualquier comida. Con solo aplicar esto, con los cuidados, le va a funcionar. Ok. Iveta Alpizar, si uno hace ejercicio por la mañana y está en ayuno, ¿hay algún problema? Porque normalmente uno, antes de ir a entrenar, dice ella, y es lógico, se come alguito, ¿verdad? Sí. Una fruta o lo que sea. Sí, sí, sí. El riesgo, salvo algunas condiciones médicas como diabético, que no se evaluó, se metió la misma cantidad de insulina y se le vino el azúcar al suelo, entonces, salvo ese caso, no debería haber ningún problema, porque nosotros comiendo normalmente tenemos 24 horas de reserva de glucosa en el hígado. Entonces, si yo ayuné durante 16 horas y voy a hacer ejercicio, o durante el periodo de ayuno estoy haciendo ejercicio, el cuerpo tiene suficiente cantidad de reserva de energía. Ahora, si hay un tema importante, y esto hay que señalarlo, cuando uno está haciendo ayuno y la insulina cae, el cuerpo pierde exceso de agua. Por eso hablaba de la sal que le mencioné a una muchacha anteriormente, y es importante estar muy hidratado, porque ese bajonazo de azúcar que la gente siente suele ser un bajonazo de presión, no un bajonazo de azúcar, porque azúcar hay 24 horas para tirar para arriba, aquí en el hígado. Ok. Iveta Alpizar, ¿quiere saber si el ayuno intermitente es solo
para una persona que está con el sistema de alimentación keto o si lo puede hacer cualquier persona? Cualquier persona. Nosotros lo combinamos con keto porque tiene un efecto sinérgico muy importante, porque ambas intervenciones bajan la insulina, entonces se activa mucho la pérdida de grasa. Pero cualquier situación de alimentación lo puede soportar. Un televidente que no se identifica quiere que le recuerde si se puede tomar café, té o agua con limón mientras estoy en el ayuno. Café, té, sin ningún problema. Si queremos ser puristas, no sería el limón, no lo consumiría, pero si queremos ser en el entendido de que el limón trae muy poca energía, entonces agua con limón estaría bien. Perfecto. Vamos a ver. Este televidente dice, Donald, ¿qué sucede, por ejemplo, en mi caso? Yo nunca tengo hambre, nunca nada se me apetece, a veces se me olvida comer, a veces como solo una vez al día y un poquito. Tengo 38 años y peso 55 kilos, mido 1,59 m. Una persona más bien que plantea todo lo contrario, ¿verdad? O sea, yo nunca tengo hambre. Y digamos que él, sin forzarse, está practicando ayuno intermitente. Ok, si es una persona delgada, si su estilo de vida le permite funcionar de manera adecuada en su trabajo, si hace algo de ejercicio, entonces es una persona que estructuralmente a nivel hormonal está diseñada así. Yo no le cambiaría nada, ¿verdad? Ahora, si empieza con que la tiroides empieza a bajar, algunas situaciones hormonales, de pronto empieza a hacer ejercicio, entonces el propio cambio del ejercicio le va a requerir que empiece a aumentar la cantidad de comida. Pero yo conozco gente que llega así, yo como 2 veces al día. Bueno, eso es lo que Walter Longo decía de estos lugares súper longevos. Son gente que naturalmente lo hace así. Entonces, si no hay ninguna alteración en su estilo de vida y puede funcionar bien, vaya, está bien. Perfecto. Esta pregunta de Luz Vargas ya la contestaste, pero repasemos y seamos muy reiterativos. Ella dice que tiene 5 meses de haber dado a luz a su bebé, tiene sobrepeso, está en lactancia materna y pregunta si podría hacer el ayuno. Ok, vean, el tema es que cuando uno hace ayuno, empieza a acelerar el uso de la grasa, lo cual en su caso es indicación porque tiene sobrepeso. Sin embargo, el tema es que si ella empieza a acelerar tanto el uso de la grasa a un nivel en donde lo que normalmente hubiese llegado a caer en leche materna para darle densidad energética, ahora el cuerpo lo está usando como fuente de energía, lo está quemando, por decirlo de alguna manera, entonces eso potencialmente podría bajar la calidad e inclusive la calidad y la cantidad de leche producida. Es decir, que trae un poquito menos de grasa porque ahora el cuerpo, en vez de tirarla a la leche, la está consumiendo. Y segundo, el volumen de leche. Entonces, haga prueba. En ese caso es que es muy, ¿verdad? Hay que estar ahí para saber exactamente. Pero si la cantidad de leche le baja el volumen, o bien el bebé o la bebé empieza a darle signos de inquietud, quiere decir que está viniendo con menos energía o densidad energética de esa leche. Entonces, de entrada yo le diría que mejor no lo haga. Termine el énfasis de su bebé, proceso de lactancia, y después puede empezar a hacer eso. O nosotros lo que le indicamos a la gente es no haga ayuno, haga una versión baja en carbohidratos, no cetogénica, sin ayunos en el caso de la mujer en lactancia. Ok. Yo sé que cada caso es diferente y has insistido muchísimo y me parece muy bien que hay que ponerse en manos de un profesional. Miguel Ángel Araya pregunta si vale la pena, a ver, si es recomendable, si uno nunca ha hecho ayuno y va a empezar, si es recomendable hacerlo con 12 horas de ayuno. Usted mencionó anteriormente 6, pero yo no sé cuál es si existe una recomendación. No, uno puede ir, si le da miedillo, puede empezar a probar aumentos progresivos. Sí. Una semana de ese chance de 6 horas. Otra semana de ese chance, si quiere hacerlo muy pasitos de bebé, 8 horas. Otra semana 12 horas, otra 14, luego 16. O si con la primera que probó 6 dice, puñe, pero eso está facilísimo. De pronto, y suele ser lo que sucede, aguanta la de 16 sin ningún problema. Donald, ¿qué pasa si durante el periodo de ayuno hay un episodio de ansiedad y yo quiebro el ayuno y me como algo? ¿Ya echa a perder todo? No. Aquí hay que entender que lo más importante es que el proceso mismo de hacer lo que uno esté haciendo no le genere un estrés superior
al que estaría experimentando al no hacerlo. Entonces, si para mí, dos perspectivas diferentes. Una, el hacer el ayuno me detona un periodo de ansiedad por lo que sea, que normalmente yo no tengo, entonces rompa el ayuno. Si usted es una persona que experimenta normalmente ansiedad y se da cuenta que ahora haciendo el ayuno es un detonante de la ansiedad, ni siquiera piense en hacer ayuno. ¿Me explico? Dependiendo de si es una condición que apareció súbitamente, entonces rómpalo, no hay problema y pruebe otro día. Pero si es una persona que consistentemente con periodos de ansiedad, el hacer el ayuno un día, lo suspendió, otro día, entonces mejor el ayuno es un detonante en este caso en particular, que químicamente puede haber algún desequilibrio de un proceso de ansiedad que no es bueno para nadie. Clarísimo. Si yo estoy ayunando y tengo un ataque de ansiedad, digamos, y quiero comerme la caja de helados completa, ¿hay algo que pueda hacer como para, no sé si la palabra correcta es engañar el cuerpo, digamos, darle algo de azúcar, si es lo que me está pidiendo, Sí. que no sea la caja de helados, sino que sea, no sé, Sí, se puede. 3 cucharadas de sirope en agua? Se lo pongo como un ejemplo tonto. Sí puede ser. Uno es siempre no pecar de deshidratación. Si uno consume bastante cantidad de líquido, resulta que cuando estamos deshidratados crónicamente suele activarse el mecanismo de la necesidad de agua que el cerebro en algunos casos confunde con hambre. Entonces en realidad lo que estabas era deshidratado, no con una necesidad de consumir. Entonces descartando eso, el otro tema en el que hay que enfocarse es que el hacer este periodo de ayuno requiere estar siempre como con un estado de vigilia, es con las antenas abiertas porque Permanente. sí potencialmente podría afectar. Okay. Donald, muchas gracias. Gracias por todas estas respuestas a las preguntas más frecuentes, ¿verdad? Que, bueno, me imagino que vos allá en Philosophy contestás muchas de estas preguntas muchas veces al día. Sí, ¿verdad? sí. Porque volver a insistir en que no es algo que se hace a lo loco, en que ya dijimos que hay que ponerse en las manos de un profesional, en que hay que saber en primer lugar cuál es el estado de salud de uno y si aplica en mi caso o hay alguna condición que haga que mejor busque otro sistema. Correcto, sí. Muchas gracias. Voy a darles el número de teléfono de Donald Vega. Es el 4040-0015. Es correcto. Y también WhatsApp. Ajá. 7201-4270. Ahí lo apuntan los muchachos. Sí. Repitámoslo. 7201. 7201. 4270. Ese es el WhatsApp. 4270. Ese es un WhatsApp. En redes sociales aparece todo como Philosophy. Es como Philosophy en inglés, solo que con K. con K. _ nutrición. Ok, perfecto. Ahí constantemente ellos están alimentando la página con información nueva, Sí. Nuevos estudios, Experimentos. ¿verdad? De hecho, aquí ando este aparato. ¿Qué es eso? Este aparato es un aparato que me permite medir azúcar en sangre. Bueno, azúcar que da un reflejo de lo que yo tengo en glucosa en sangre. Entonces, yo me paso este aparato y me dice exactamente cuánto tengo de azúcar en ese momento. Ajá. Entonces, yo hago experimentos en donde, no sé, hoy hice ayuno y entonces ponemos en cuánto se estabiliza el azúcar en sangre. Mañana me comí un bollo de pan, a ver qué pasa. Después me comí unos helados. Después desayuné huevos. ¿Y eso no es muy riesgoso? ¿Qué cosa? Digo, experimentar así con uno. Digamos que no me hace tanta gracia porque sí afecta mucho mi estilo de vida, pero me gusta que la gente sepa cuáles son las tendencias de lo que uno come si tenemos un mecanismo que te está dando retroalimentación en tiempo real. Entonces ya ahí pasamos de teoría a práctica de cómo el cuerpo se comporta. Entonces siempre estamos publicando ese tipo de cosas que a mí me gusta mucho experimentar. Para que lo sigan. Sí, sí, sí. ¿De acuerdo? Gracias. Gracias, Donald. Como todo Muy gusto. amable. Y gracias a ustedes por todas las preguntas interesantes que siempre nos hacen.